DTV, el periodismo del Congreso. ¿Cómo les va? Buenas tardes, esto es DTV, la segunda edición. Estamos viendo si aquella posibilidad que se daba como muy factible hace algunos días se termina concretando en el día de hoy. Esto es la alternativa, la posibilidad de que hoy se comunique, se informe cuáles son los temas propuestos por el Ejecutivo para tratar en extraordinarias. Se había indicado, repetimos, que podía ser este martes, hasta acá todavía no. Vamos a estar con esa cuestión en un ratito nada más con mis compañeras y compañeros. Primero lo saludamos a él, al señor Claudio Mardones. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué dice? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, a la expectativa de saber si finalmente el Ejecutivo va a plantear o no cuál es el temario de extraordinarias y ya saber un poco cuál va a ser la agenda a partir de febrero, ¿no? Está. Una sola pregunta más, Mardones. Digo, el hecho de que todavía no esté de acuerdo con el fondo, de que los mercados estén como muy alterados, datos del cierre de los mercados de hoy, no hay plan plurianual, digo, eso puede ser un problema para el envío de los proyectos del Ejecutivo para extraordinarias. ¿Puede ser que convivan ambas cuestiones o no? Es uno de los interrogantes. Ahora hay dos discusiones. Algunos sostienen de que igual tienen que avanzar con el trabajo parlamentario, claro, independientemente de lo que pase, especialmente porque hay una serie de asignaturas y proyectos que pueden avanzar y que han sido presentados por el presidente junto con el Consejo Económico y Social, y eso confirma la posibilidad de extraordinarias, y otros consideran que puede repetirse en el proceso de extraordinarias un debate político como ya sucedió en diciembre, con una oposición en donde el último intercambio, tanto para discutir presupuesto como bienes personales, estuvo muy cruzado, digamos, de una tensión bastante importante. Muy bien, hablando de oposición, enseguida nomás el diputado Alfredo Schiavoni, hombre del PRO de Juntos por el Cambio de la provincia de Misiones. Yo ahora la saludo a ella, Débora de Urrieta, que estaba trabajando desde muy temprano, la estuve leyendo en las redes. Bueno, de Urrieta, ¿qué pasa con la convocatoria extraordinaria? Bueno, como vos comentabas antes, y pese a que se había anunciado desde Casa Rosada que finalmente el decreto llegaría hoy, lo cierto es que no lo vimos publicado. Y primero me dijeron que se publicaría mañana y después otra fuente me dijo hoy a la noche. Así que hay posibilidades de que esta misma noche ya conozcamos cuáles serían finalmente los temas que el Poder Ejecutivo habilitaría que se traten en el Congreso. De ahí a que se traten y en qué tiempo se tratan, eso ya depende del Poder Legislativo. Así que estamos todos a las expectativas de que finalmente eso se conozca, y obviamente muchos de los temas seguramente van a estar atados a cómo se avance con las negociaciones con el Fondo Monetario, justamente pues son proyectos de ley que tienen que ver con inversiones, incentivos y demás. Usted que habla mucho con varios bloques de Urrieta, si has establecido algún diálogo con ellos, ¿están medianamente informados o están, te diría, en ascuas? Están en ascuas. No, yo hablaba, el otro día te comentaba que hablaba con algunos referentes de diferentes bloques y ellos nos preguntaban, a mí en este caso, si sabíamos el temario, cuándo iba a ser la convocatoria y demás. Ellos ni siquiera están al tanto de cuál sería el listado de temas. No es que, como siempre decimos, que con este Congreso tan dividido en dos, que se avance con temas previamente acordados para si hay dar alguno una que le señal. interesa a la oposición, a lo mejor es más fácil sentarse y tener quórum, por Exactamente, ejemplo. hacer una especie de negociación en el temario, cosa que, bueno, nosotros aprobamos esto, vos esto, lo que fuere, y avanzar y encaminar un poco la actividad parlamentaria que vimos en las últimas dos sesiones, tanto en diputados como en Senado, que estuvieron muy trabadas justamente por el número ajustado que tienen los dos bloques o los dos interbloques mayoritarios. Bueno, ahí estamos, lo dijimos, el diputado Schiavoni. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes, Pato, para vos y para Dígame el una equipo. cosa, primero una consulta casi doméstica, en Misiones y en Buenos Aires la temperatura es más o menos igual de soportable o de insoportable. Está brava Buenos Aires, por eso le pregunto. Buenos ¿Cómo Aires es Misiones? A ver. está brava, pero al lado de Misiones ¿no? te diría que está un oasis. ¿Viste? No, en Misiones tenemos temperaturas muy elevadas y sobre todo recién hoy empezaron las lluvias. Tuvimos una ausencia de agua tremenda. ¿Eso tiene que ver con lo que pasa en el Paraná, por ejemplo? No. Tiene que ver con tantas cosas. En realidad es por la corriente de la Niña, digamos que
Pero bueno, particularmente, para que tengas una idea, el promedio de precipitaciones del mes de enero es de cercano a los 170 milímetros y cayeron alrededor de 60 milímetros. Opa. Entonces hay un déficit hídrico importante. 40%, 30% de lo necesario. Con temperaturas de 45, 46, 47 grados. ¿Viste? Hay que bancarse. Por supuesto. Y dígame, pregunta casi doméstica, porque ayer hablábamos con diputadas del PRO del Chaco que se quejaban de que no había energía eléctrica. ¿Ahí cómo funciona el servicio eléctrico o hay cortes también? No, hay cortes. No tal vez en la medida que escuché en el Chaco, que Sí. hay cortes rotativos, etcétera, pero hay cortes de energía y faltante de provisión de agua potable también en la provincia de Misiones. Y las tarifas, algo que siempre le preguntamos a los diferentes diputados del interior, pagan muchas tarifas. La energía eléctrica en la provincia de Misiones es muy cara y también el servicio de agua potable es caro. Sí. ¿Y usted comparte este proyecto, como se hizo zonas frías, que se avance una iniciativa similar pero zonas cálidas? ¿O no iría por ahí la solución? No, para nada. No comparto ni para zonas frías ni para zonas cálidas. Creo que cada uno sabe dónde. Sí, entiendo, digamos, que no haya privilegios en las tarifas para ninguna zona del país, digamos, pero durante el gobierno de Macri se trató de dejar lo más igualitaria posible la tarifa para todo el país. Después, a la puerta de cada provincia. Sacamesa, tomado la distribución al ingreso a cada provincia. De ahí en adelante, el costo de distribución, en el caso de mi provincia, es una empresa del Estado que se llama Electricidad de Misiones, Sociedad Bueno, Anónima. es más o menos lo que pasa en Santa Fe, lo que pasa en Córdoba, lo que pasa en Chaco, ¿no? Y paradójicamente en los lugares donde la distribución la realizan cooperativas, es más eficiente el sistema. Las cooperativas. En la provincia de Misiones. Está. Bueno, a ver, recién hablábamos con Débora y también con Claudio. Digo, ¿puede haber un tratamiento en extraordinarias de los temas que uno hasta aquí ha visto? Esto es, por ejemplo, ley de electromovilidad, hidrocarburos, Consejo de la Magistratura. Digo, en el medio de cuestiones que no están saldadas, como el acuerdo con el fondo, por ejemplo, ¿se puede? ¿O usted cree que el acuerdo con el fondo o no, eso alivia las otras cargas? ¿Cómo es? Yo creo que se puede hablar de todos los temas, Pato. Hay que recordar que en extraordinaria quien propone los temas es el Ejecutivo, ¿no es cierto? Nosotros, de todas maneras, hay temas que nos interesa charlar. Por supuesto que venimos desde hace mucho tiempo tratando de saber cuál es el plan que tiene el Gobierno Nacional de desarrollo de la economía del país, que de alguna manera u otra está siempre condicionado por las obligaciones que a su vez tiene el propio Estado con acreedores, como en este caso el Fondo Monetario Internacional. Entonces, estaría bueno charlar de eso, el famoso plan plurianual. A mí me preocupa porque faltan 2 años para que termine el gobierno de Alberto Fernández y todavía no apareció el plan plurianual. Por ahí están pensando en el 23-27. Claro, en otro periodo de gobierno. Entonces, eso un poco nos preocupa. Es plurianual, sí, por supuesto. Pero, a ver, yo creo en la planificación. Me parecería interesantísimo sentarme a charlar, a discutir un plan para la Argentina y sobre todo creo que debe ser plurianual. No estoy del todo de acuerdo con esta idea de que tenemos elecciones cada 2 años que distraen por ahí de los objetivos principales o contaminan las medidas de gobierno que hay que tomar para sacar el país adelante. Sería buenísimo sentarse a charlar y a discutir eso, una planificación del país hacia adelante. Me parece que eso por el momento no está en el ánimo del bloque oficialista ni del gobierno nacional. Hubo miles de oportunidades para sentarnos a discutir en serio el proyecto de país. Podés estar de acuerdo o no, bueno, pero tiene que haber un proyecto, decir, che, nuestros objetivos son estos. Por otro lado, uno escucha del Consejo Agroindustrial decir la meta de llevar las exportaciones a 100.000 millones de dólares. Qué fantástico, qué bien suena, pero después si te pongo restricción a exportar carne, a exportar trigo, a exportar maíz, o te tomo medidas que desalientan,
entramos en unas contradicciones, o te subo las retenciones hasta el infinito para financiar déficit, vos decís, che, pero ¿por dónde van los tiros al final con esta gente? Me parece que eso es lo que hay que sentarse a charlar. Te vi ayer charlando con mi gran y querido amigo Pablo Torello, con quien siempre integramos la Comisión de Agro, los dos, y tenemos siempre la pasión por los temas empresariales. Bueno, me parece que son los debates que están pendientes, y también nosotros, si bien es cierto, no podemos proponer los temas, pero también estaría bueno, no es prioritario, pero entiendo que sí, en un país que hay elecciones cada 2 años, hablar de boleta única, hablar de ficha limpia. ¿Por qué no tratamos ya todos? Si estamos acá, estamos para esto. Sí, bueno, eso es lo que digo, no está pasando, salvo que el proyecto, salvo que la sorpresa sea que viene ficha limpia. Bueno, fue uno... Después sos una escéptica, te veo la cara, Durieta, sos una escéptica. ¿Te acordás cuando se presentó el presupuesto? Planteaban, cuando se produjeron las PASO, plantearon, bueno, traían al ministro de Economía, tratemos la boleta única para darles quórum para etiquetado frontal, vienen presionando de alguna manera con ese tema, y el propio Eduardo Guado de Pedro se comprometió a que sería un tema que se trataría más adelante. Ya el año pasado era año electoral, era muy difícil cambiar las reglas del juego, pero es cierto que lo vienen instalando. Sí, claro. Hay un proyecto de ley de reforma sindical que lo presentó en su momento el ex diputado Álvaro de la Madrid. Hay cosas para discutir, tenemos muchas cosas interesantes para debatir, pero bueno, estamos... Vos fuiste muy educado, dijiste en ascuas. Yo hubiese utilizado otra expresión, pero bueno, eso es lo que en ese sentido estamos. Bueno, y a ver, una cuestión. ¿Qué cree que va a pasar con el tema? Usted, a ver, más que información de alguna interpretación política que tiene como dirigente, ¿usted cree que el gobierno finalmente llega a un acuerdo con el fondo o lo ve hoy más cerca de la ruptura? Bueno, se me mezcla la expresión de deseos. Claro. Yo quiero que llegue a un acuerdo. Creo que sería un enorme retroceso para el país no acordar con el fondo. Pero realmente, al escuchar ayer las declaraciones del presidente cuando anunciaba la vacunación para la presencialidad escolar, hablar de que nos tienen que dejar crecer como nosotros queremos crecer, es decir, esa idea de endilgarle al otro, en este caso el fondo, que el otro, ahí somos nosotros también, porque la República Argentina es socia, es miembro del Fondo Monetario Internacional, como otros países. No hay una conspiración de decir, che, vamos a joderle a los argentinos para que no crezcan, para que sean siempre pobres y se estén que... Porque no es negocio para nadie hoy. En el mundo, las naciones pobres y sojuzgadas no son un negocio. Lo que el mundo quiere son consumidores, no gente que no tiene resueltas cosas básicas y que son, por otro lado, carne de cultivo para experimentos políticos. Y un día después lo dijo, que a mí me llama un poco la atención, pero digo, de la mirada de Sabino Vaca Narvaja, el embajador en China, que dijo, Estados Unidos y China dicen que van a estar mejor si hay de acuerdo con el Fondo Monetario, dijo Sabino Vaca Narvaja. Yo creo que por ese lado tienen que ir las cosas, pero cuando digo, bueno, no hay, cuando el presidente dice que nos dejen crecer como nosotros queremos. Bueno, ¿qué es como nosotros queremos? ¿Aumentando el déficit? No, creo que llegando al equilibrio un poco más tarde. Bueno. No, aumentar la recaudación, exportar más. Por eso ¿resiste la Argentina a aumentar la recaudación, aumentando los impuestos? No, vía exportación, por ejemplo. Por eso apuntan a todos estos proyectos de ley de generar... Vamos a proyectos de recaudar más aumentando las exportaciones. No es lo que están haciendo, digamos, están haciendo todo lo contrario para que eso ocurra. Esas son las cosas, las grandes contradicciones que te ponen en duda. Entonces, deseo un acuerdo con el fondo, creo que lo vamos a lograr, pero no estamos haciendo todo lo posible para que eso suceda. Ahora, usted decía recién, no es negocio. Para el oficialismo lo que no fue negocio fue la deuda en sí, que nos terminó endeudando por una cifra que
creo que fue la cifra más elevada que se otorgó, y que no se utilizó para, como dicen, no sé, construir puentes, digamos, que se utilizó más que nada para la fuga. ¿No hay una autocrítica por parte de Cambiemos por el crédito que se tomó? A ver, yo digo, cuando el kirchnerismo dice fugaron la plata los amigos de Macri, definime fugar la plata, digamos, si fugar la plata era en un país donde vos podías ir a comprar la cantidad de dólares que quisieras porque no había cepo, bueno, si eso definimos como fuga, es la normalidad en el resto del mundo. Lo que hubo fue una falta de confianza en el país que determinó que mucha gente vaya a comprar divisa estadounidense con pesos. Pero, bueno, para mí eso no es una fuga, digamos, es... Como consumidor me refugiaría donde me siento más seguro, como lo haría cualquiera. Entonces, desde ese punto de vista no hago autocrítica. Haber evitado eso, y bueno, se entró después en un cepo, en las restricciones. Si eso ayudó o no ayudó, la verdad que creería que no, porque tampoco Macri pudo repetir otro periodo como presidente, perdió las elecciones del 19, pero bueno, estamos hablando siempre con la tapa del diario del lunes. En aquel momento, a lo mejor era tomar la guita del fondo y poner un cepo tremendo que no sé cómo hubiese repercutido en la actividad económica. O sea, es contrafáctico, no podría responderte. Lo que sí es cierto y concreto que cuando uno mira quiénes fueron a comprar divisa estadounidense en ese periodo entre que se tomó el préstamo del fondo. Hay mucha gente vinculada al kirchnerismo, inclusive algunos funcionarios, digamos, que fueron grandes inversores en eso, que te reitero, es un cliché la fuga de divisa, porque así como plantea el relato kirchnerista, parecería ser que Macri le llamó a una serie de amigos, le dijo, muchachos, ahí traje dólares baratos, vayan a comprar y nos salvamos todos. Eso es una tontería planteado así, pero sirva el relato, digamos, pero las cosas no sucedieron así. Alfredo, usted que históricamente y por familia, bueno, ha participado de muchos hechos de los últimos años, digo, tienen familia desarrollista. Usted también fue militante desarrollista. Sí, claro que sí. Mi padre fue amigo del doctor Frondizi. Exacto. Ahora, bueno, digo, esto es un programa y lo va a tener que decir en 2 o 3 minutos, 4, pero digo, ¿qué cree que nos ha pasado para que estemos como estemos cuando hemos probado tantos modelos, ¿no? Porque la verdad que acá el desarrollismo un poquito, el liberalismo, hubo dictadura, pasó Alfonsín, Menem, Cristina, Macri. Digo, y vos ves los resultados, y la verdad que son resultados complicados, ¿no? En democracia, en los 40 años, tenemos más pobreza que cuando asumió Alfonsín, la verdad. La verdad, Pato, que yo los dos, uno lo recuerdo porque era adulto y me tocó, ya era empresario, trabajaba, proceso de transformación o intento de proceso de transformación en la Argentina, y el otro no me lo recuerdo porque era muy gurí. El menemismo, va a ser. Uno fue el gobierno de Arturo Frondizi y el otro fue el de Carlos Menem, efectivamente. Lo que pasa es que el de Frondizi dura mucho menos. Dura mucho menos. Mucho más hackeado políticamente. Exactamente. Por eso, son 4 años, ¿no? 4 años fue lo que duró el gobierno de Frondizi, hasta el golpe que puso a Guido como presidente. Pero bueno, en el de el presidente Menem sí me tocó en plena vida adulta, y si bien es cierto, los 2 primeros años del gobierno de Menem la cosa fue bastante compleja. Con los ministros de Bunge y Bor y con Herman González. Había, a pesar de eso, una espalda política que Frondizi no la tuvo, y un respaldo. Yo siempre cuento, permitime, capaz que tarde más de 2 minutos, pero siempre cuento con atención lo que me pasó cuando asumió el doctor Menem su primer presidencia. Fue julio del 89. 8 de julio del 89.
Yo estaba en mi empresa con todos mi gente, los trabajadores. Veníamos de una hiperinflación. Veníamos de la espantosa. hiperinflación, Claro. donde Tremenda. cobraban la quincena y con un camión de la empresa se llevaba a la gente a los mayoristas que había en la ciudad de Posada, porque había que comprar ya para que no suba más el precio. Se pagaban los créditos bancarios con una cosa tremenda. Todo era así. Estaba con los trabajadores, estábamos escuchando por radio el discurso del doctor Menem cuando asumió, y cuando él finaliza el discurso y dice, y ahora Argentina como Lázaro, levántate y anda, yo veía la cara de mis trabajadores, hombres curtidos, laburantes de aserraderos, de la empresa constructora, estábamos todos. Lloraban en la cara surcada. Le había ganado al gran candidato que era Cafiero, que era el candidato de Le había todo el ganado la mundo. interna Cafiero y la general a Pocho Angelós. Pero ganarle a Cafiero era como una enorme sorpresa, ¿no? Bueno. Siendo riojano, gana en la provincia de Buenos Aires. Claro, sí. Y esa expectativa que generó en aquel momento le dio una espalda política que todos los problemas que hubo con Roy, con Rapanelli, con Herman González, hasta que invocó la convertibilidad conmigo, hizo que se aguantara todo eso. El primer ministro se le muere a la semana de un ataque al corazón. Claro. Exactamente, que era Roy. Exactamente. Sí, exactamente. Bueno, una semana. Esa expectativa, esa esperanza hizo que después se sostuvieran transformaciones que hoy, después se estereotipó, después terminó mal la gestión de Carlos Menem, pero en el periodo de su primer gobierno sobre todo, hay muchos son gurises, no van a recordar, pero yo me acuerdo cuando vine a estudiar a Buenos Aires, papá nos había alquilado un departamento con teléfono. Pagar un departamento con teléfono era una cosa de era locos. un ambiente más. Totalmente. Y después cuando viene la democracia y el doctor Alfonsín se hace cargo del país como una gran cosa. El plan Megatel. El plan Megatel, donde todavía hay gente que está esperando el teléfono del plan Megatel. El turco hizo una serie de transformaciones, propició una serie de transformaciones. Telefónica y Telecom. Que hoy las tenemos tan incorporadas que a lo mejor no nos dimos cuenta. Yo coincido. Ahora, el tema, una cosa que hablo, porque este tema lo seguimos debatiendo, temas muy interesantes, pero bueno. No, pero digo, el 2001, ¿es culpa de Menem? Para mí, para mí le faltó grandeza antes. Porque otra vez el 2001 es como el 89, claro, ¿no? Le faltó grandeza. Yo creo que y a Cavallo también le faltó imaginación para o a Roque Fernández en este caso, que quedó como ministro, para desactivar la bomba de la convertibilidad. Que la convertibilidad sirvió, claro, cómo no va a servir. Si les estoy contando lo que pasaba y después terminamos en un país que por 5 o 6 años las cosas valían lo mismo. O sea, nos cambió la cabeza, era increíble, me acuerdo, el combustible costaba 25 centavos. Yo tengo un gran amigo, periodista muy conocido, muy antimenemista, pero él me decía siempre, dice, ¿viste lo que es ir al kiosco y comprar un paquete de cigarrillos, tomar un café y un diario? Todo por 2 pesos durante mucho tiempo. Vos perdías el valor del café por 1 peso y el diario 1 peso, eran como símbolos, ¿no? Que acá desconocíamos. No haber tenido la grandeza de salir bien de ese proceso, de no intentar un tercer periodo, eso me pareció un horror. Y de no haberle dado el apoyo que a lo mejor necesitaba Eduardo Duhalde para ser la devaluación presidente con una cosa acomodada, salida, hubiera sido, pero de nuevo es contrafáctico. No podemos saber. A ver, el tema es que Débora de Urrieta nació en el 2001. Entonces... Disculpad, pero estamos hablando. Ojalá. No, pero me quedé pensando, ¿cuál sería su candidato para el 2023? ¿Quién tendría la espalda? Bueno, creo que también... Menem se murió. No, claro, Menem no, pero creo que esas cosas también cambiaron, porque cambió nuestra cultura política y esos hombres providenciales que venían, porque
Sí. El turco era eso, era un hombre providencial. Sí. Tenía aparte todos los condimentos para hacerlo. De una provincia pobre, periférica, marginal. Él mismo, un hombre de baja estatura. A lo mejor para los cánones de belleza de Capital Federal no muy agraciado, pero de un magnetismo increíble. Todo el mundo, yo no lo conocí personalmente a Carlos Menem, pero todo el mundo, que de hecho papá fue compañero de facultad, era un poco más grande que él, pero y también de Angeló, ¿eh? Claro, claro. En Córdoba. En Córdoba, papá estudió en Córdoba, sí. Era un poquito más grande que ellos, pero en la facultad en ese momento de Derecho se conocían todos. Pero bueno, eso también cambió, ¿viste? No hay el hombre providencial, hoy se habla un poco más, que está muy bien que así sea, de equipos, de laburo, de gente que tenga un plan, una idea, la capacidad de llevar adelante. El libro este que salió de... ¿El de Gerchunov o el de Torre? El de Torre. Ah, claro, el de Torre. Es espectacular. Bueno, ahí hay que tomar ejemplo lo de Zurruil, que yo lo he dicho acá, ¿no? Zurruil dice, che, yo me equivoqué, lo mío terminó mal, me llamo a silencio. Acá se llaman a silencio media hora. Pato, volvemos para atrás. Estamos media hora. Pero sé de qué libro hablan, espérense. Media hora llaman a silencio acá. Así es. Sí. Pero bueno. Me gusta la historia. Por eso, bueno, a ver. No, digo que esa idea de los hombres providenciales, por eso no te podría decir para el 23, hay muchos candidatos y muy buenos, en el espacio nuestro hay un montón de gente, por suerte, con ganas de ser candidata, y no sé por el lado del oficialismo, escuché el otro día que dijeron que Alberto iría por un segundo mandato, realmente no sé quiénes son ni de los otros Diputado, espacios. una pregunta. La verdad, hace bastante que no hablamos con gente de la coalición cívica, pero usted, digo, que es del PRO, que es de Misiones, ¿qué rol tiene hoy la coalición cívica? Porque lo que vemos nosotros es que como tenés varios candidatos del PRO, lo tenés a Patricia Bullrich, a Macri, a Horacio Rodríguez Larreta, lo tenés a Gerardo Morales, a Lustó, a Facundo Manes, se ha quedado sin candidato la coalición cívica y como a veces como la objetora. Pero usted desde el PRO, ¿qué rol le ve a la coalición cívica en el espacio? No, a ver, en principio no digo que no tengan candidatos, porque sí, puede ser. Dirigentes tienen y muy buenos, por pero cierto. Hasta aquí no los conocemos. Pero bueno. Que a lo mejor por ahí no tienen tanta exposición pública, pero en el Congreso se destaca, Pablo Oliveto se destaca, Maxi también, Juan Manuel también, o sea, muchos de ellos, todos en general, gente muy, muy preparada, muy instruida. Yo convivo perfectamente bien, más allá tengo un aprecio personal por Lilita, que creo que es mutuo. Creo. Por lo menos siempre me invita a su evento, que no he podido ir, pero me parece que tienen un rol muy importante porque enriquecen con una mirada que es sutil, la diferenciación, pero existe. Que también la UCR tiene una mirada diferente de la nuestra. Y está bueno que así sea. No son cosas antagónicas, por supuesto, pero cuando discutimos proyectos de ley, estoy hablando estrictamente ahora lo del ámbito legislativo, la reunión de interbloque, lo que sea, hay una preocupación importante por la transparencia, por los mecanismos de control de la República, por el cuidado del medio ambiente. Hay una prédica muy interesante por la igualdad de derechos. Me parece que cumplen un rol, un complemento excelente y yo no descarto que puedan surgir de la fila de Coalición Cívica o un candidato a presidente o un candidato a complementar una fórmula de alguno de los otros partidos. Y me parece que eso por ahí es lo que está bueno hoy del espacio Juntos por el Cambio, que en el ámbito parlamentario hay gente que fue ministro, que fue, la verdad que cambió como así, había así en términos más llanos, como que hay pesos pesados de la política en el Congreso, sin poner, por supuesto, en desmedro a quienes han estado antes, pero hay gente que fue ministro, digamos. Sí. Y me parece que son dirigentes importantes, también la incorporación de Margarita Stolbizer, muy bien. Propio Monzó. ¿Una última pregunta, no? No, quería... desde que ganaron las elecciones,
pareciera que perdieron de algún modo, pues empezaron a pelear, surgieron muchas internas. Sí, por favor, en Twitter, cuando Morales dijo lo de la deuda. Ayer Pichetto con bueno, está bien, es cierto, es Avanza Libertad. ¿No tendrían que apagar un poco más las redes y acercar posiciones? Es gente joven, todas son muy de redes. Yo sí estoy totalmente de acuerdo con eso. Pienso que siempre los trapitos sucios se lavan en casa y que hay que debatir más un programa que las candidaturas. Por más que sea obligación del oficialismo tener el programa, y lo estamos esperando, el plurianual o el que fuese, le daría muchas certezas a la población argentina que la oposición tenga una receta, un plan, un programa para salir adelante. Me parece que si gastáramos nuestro tiempo en la discusión y elaboración de ese programa, le estaríamos haciendo un señalado servicio al país en vez de pelearse por redes, por protagonismo, por espacio, por candidaturas que hoy no son prioritarias. Muy bien, el diputado Alfredo Schiavoni. Hoy hicimos 89, 2001, la próxima hacemos 2001, 2022. Diputado, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, estamos con el diputado Domingo, hombre de Juntos Somos Río Negro, y enseguida viene el señor Claudio Mardones con más información. El diputado Domingo, a ver. Lo que urge es comenzar a discutir cuáles son los temas que están o que son claves a la hora de negociar con el fondo. Lo ha dicho el oficialismo, donde está trabado es en la cuestión fiscal, lo cual no sorprende a nadie. Cuando vemos cuáles son los principales puntos en la cuestión fiscal en los que hay que prestar atención o en los que hay que modificar conductas hacia adelante para ir corrigiendo los desequilibrios permanentes en los que estamos, caemos necesariamente en los subsidios y en las tarifas. Entonces yo digo, ¿por qué no empezamos a discutir eso, ¿no? ¿Cómo salimos de esa situación en la que estamos actualmente, que nos llevamos 2,5 puntos del PBI en gasto de subsidios? Y además, cuando uno mira el presupuesto nacional, en el corto plazo es la única partida en la que podemos echar mano para reducir el gasto. La verdad es que no hay otras partidas de gasto del presupuesto nacional que tengan alguna flexibilidad a la baja, al menos en el corto plazo. Y tampoco tenemos margen para subir impuestos. Creo que las discusiones de diciembre lo demostraron. Entonces, si vamos a discutir cosas concretas y vamos a ver cómo podemos acercar posiciones para tener un entendimiento en la cuestión fiscal con el fondo, creo que lo que urge es definir esto. Pasaron 20 años desde la convertibilidad y seguimos sin redefinir una regla que permita hacer actualizaciones de las tarifas sin caer en estos idas y venidas permanentes, que pasamos de tener las tarifas planchadas durante mucho tiempo a hacer ajustes bruscos que tampoco son pagables por los usuarios. Entonces, creo que ese es el tema a discutir para avanzar en la negociación con el fondo. Luego está la cuestión monetaria, la cuestión cambiaria, pero me parece que el punto número uno a discutir es la cuestión fiscal y atado de eso las tarifas. Ahí está el diputado, recordamos, Domingo, que fue ministro de Economía de Juntos Somos Río Negro, y yo en alguna oportunidad que estuvo aquí invitado le pregunté para ubicarlo, ¿no? Porque, viste, hay, qué sé yo, economistas que siguen a Stiglitz, economistas que siguen a Guzmán, otros que siguen a López Murphy. Tormenta de economistas. No, efectivamente, ¿no? Él dice, le digo, ¿con quién te quedás? Porque la verdad que no tenés tanto economista para elegir o ministro en la historia argentina. Él dijo Domingo Felipe Cavallo. Ah, sí. Exactamente. Bueno, estamos nosotros dos. Mirá sí, vos. Lo ha reivindicado, sí, en su primera entrevista. Mirá vos. Sin ningún problema. Viste, bueno. Bueno, a ver, vamos con un tema con el señor Mardones, que es un tema interesante. Este es el proyecto en su momento de Facundo Moyano. Sí, señor. Bueno, Alcohol Cero. Alcohol Cero al volante, presentado y hay un tema generacional por Ramiro ahí. Gutiérrez. Hay un tema generacional ahí, porque escuché a varios, la gente que tiene más de 40 dice, pero ¿qué problema hay que tome un vino entre 4 personas y después vuelva a mi casa? ¿Por qué me van a obligar a tomar un coche de alquiler o un Uber? Si yo toda la vida lo hice y nunca tuve problemas. Bueno, es parte hay una del problema. explicación que tiene que ver con el final de este informe, pero sin spoilearlo
contesto tu pregunta, que es la siguiente, que entre los 15 y los 35 años, ¿sí? Las principales víctimas de siniestros viales se dan en muchos... El alcohol está presente en 1 de cada 4 siniestros. Claro. Sí, me parece que hay mayor percepción de cómo estás después de los 40, ¿no? La verdad. O tomaste menos o si no, no puedo, no estoy en condiciones. Así es. Sí, y otra cuestión vinculada con el consumo de los jóvenes conductores, que parece que hay una reacción totalmente diferente y mucha menos conciencia a la hora de poder moderar un poco. O sea, hay muy poco respeto a los mínimos. Ese es el tema. Y después te digo también otra cosa, sin ninguna estadística que lo sustente, pero la verdad, después de los 40 es más factible que no hagas tanta mezcla, que tomes un buen... Bueno, por eso, usted buen Malbec, ¿me entendés? De la tan mentada cultura alcohólica, ¿no? Claro, es que si vos entras a mezclar todo es más problemático. Si vos tomás entre 4 Malbec, no, más o menos lo manejás, pero bueno. Para los especialistas eso, digamos, debería ser 0. Claro, no hay discusión. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí. Ahí, digamos, y esto viene a cuento también de la experiencia que ya se viene haciendo en distintas provincias. O sea, esta iniciativa ya viene a plasmar a nivel nacional, intentar plasmar a nivel nacional lo que ya sucede en algunas provincias. Sí, en Santa Fe es muy estricto el control, es tremendo, señor. Así es. Con la cerveza, dale. Totalmente. Y la idea es precisamente eso, o sea, poder avanzar con esta iniciativa que ahora lleva la firma de Ramiro Gutiérrez y que lo que busca, hemos preparado unas placas como para poder compartir los detalles de esta iniciativa. Recordemos en primer lugar que, bueno, ¿cómo es la legislación actualmente? ¿Qué es lo que establece la legislación de tránsito en este momento? Bueno, la ley 24.449 establece una tolerancia de hasta 500 miligramos, es decir, 0,5 de alcohol por litro de sangre para cualquier tipo de vehículo. Para motocicletas o ciclomotores se permite hasta 200 miligramos por litro de sangre, es decir, el 0,20. Para transporte de pasajeros menores y de carga se fija directamente alcohol 0, es decir, para los conductores profesionales tienen el requisito de alcohol 0 en sangre. Bueno, lo que plantea esta iniciativa es precisamente estandarizar la exigencia para los conductores profesionales, es decir, prohibir a los conductores de todo tipo de vehículos circular con cualquier concentración de alcohol en sangre superior a 0, así, directamente. Decíamos al principio que se aplica en distintas provincias. Efectivamente, ya funciona en provincias como Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Santa Cruz. Y también en países socios del Mercosur, como el caso de Brasil, Paraguay y Uruguay. Podríamos decir que la Argentina es el único de los socios del Mercosur que todavía tiene cierta flexibilidad con respecto al requerimiento de alcohol en sangre en el tránsito. Bueno, esta iniciativa, además de plantear el alcohol 0, también endurece las penas y lo que plantea es específicamente un incremento de 2 a 5 años de prisión para quienes provoquen una muerte e inhabilitación de 5 a 10 años. La pena será de entre 1 y 3 años si el conductor produce lesiones. Esto, digamos, implica una serie de cambios con respecto a la tipificación vigente. Y como decíamos al principio, esto también está sustentado por una serie de estadísticas. Según los datos del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los jóvenes de entre 15 y 35 años son las principales víctimas de los siniestros viales. Y en uno de cada 4 casos de siniestros viales, el alcohol está presente como el factor que desencadenó el accidente o que influyó en que se cometiera ese siniestro. Claudio, necesitas también acá una gran fuerza de control para que esto funcione, ¿no? Que tiene que ser medianamente permanente en el tiempo, porque acá tenés, a ver, alguna aparición, un fin de semana encontrás algún control por Libertador, otro por Pueyrredón, después desaparecen. Digo, y bueno, entonces, la verdad, si no hay control, la gente toma y se vuelve. Bueno, la gran discusión vuelve manejando, siempre, digo. Exactamente. La pregunta es, bueno, ¿cómo poder focalizar esos controles para poder disuadir? Pero el otro tema que tiene que ver con la administración de los controles, porque el poder de policía en términos de control de tránsito, en muchos casos, depende de las provincias y de los municipios. Es decir, que lo que busca también esta legislación es, si bien establece estándares federales,
va a necesitar de la adhesión de las provincias para poder avanzar en distintos aspectos. Claro, claro. Ese es otro tema. Y en este caso específico también nos encontramos con otra particularidad, que ya, digamos, está sucediendo en prácticamente 8 provincias del país en donde hay alcohol cero. Es decir, que en muchísimos casos las provincias también podrían avanzar con definir el alcohol cero sin la necesidad de una legislación nacional. Sí. Este es el gran tema. Es un tema muy interesante porque, digo, acá en la Argentina, como cualquier país del mundo, después se termina adecuando. Yo siempre digo que pensé que iba a haber más reacción al tema de no fumar en lugares cerrados y se impuso. Sí. Lo que sí digo es que una cosa es que vos digas, mira, me voy a comer un asado, vivís en Palermo, me voy a Almagro, me tomo un taxi y evito el auto. Nada, son 10 minutos de taxi o de aplicación. Pero si vos decís, yo vivo en la capital y me voy a comer un asado de Seiza, y ahí es más difícil que vos te tomes una aplicación por los costos, por la disponibilidad, porque no te podés volver. La capital es muy grande, digo, tenés que ir de San Telmo a Saavedra, tampoco a veces sé si lo hacés. Digo, son particularidades que no es una ciudad de 50.000 habitantes donde dejar el auto es más fácil. No. Estoy pensando en la cabeza, yo creo que se debería dejar. Pero a veces uno es como medio remiso a dejar el auto propio. Sino que incluso en muchísimos casos ya con la aplicación de esta legislación, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, así como está vigente, bueno, vemos las dificultades para poder garantizar el cumplimiento de la ley vigente y las consecuencias de lo que sucede. Recordemos lo que ha pasado en el comienzo del año con siniestros totalmente evitables. Totalmente. Vos decís la ciclista, la señora ciclista, efectivamente. Y recordamos la tragedia de un control cerca de Canal 7 por Libertador, donde quien conducía mató a una de las controladoras y dejó gravemente herido a otro, efectivamente. Algo está pasando, digamos, con el tema que independientemente en lugares en donde ya hay redes de control que tienen distinto nivel de eficiencia, pero que tienen algún nivel de impacto disuasivo, bueno, nos encontramos por otra parte con esto que termina sucediendo. O sea, que independientemente de la presencia de los controles, hay una serie de siniestros que están originados por un desmedido consumo de alcohol y de drogas. Ahora te pregunto, digo, este sería un proyecto para que se pongan todos de acuerdo. Y uno imagina que sí, tal cual. Bueno, no sé el tema de las provincias, capaz lo sabe mejor Claudio, que tienen que ver con la industria del vino, no sé con qué, si están viendo con buenos ojos este tipo de iniciativas, sobre todo para el turismo, ¿no? Bueno, no ha caído para nada bien, pero también es otra discusión, digamos. Es el circuito del vino, decían ellos, ¿no? Sí, por ese tema. No. Es muy posible que no solamente la industria vitivinícola, sino el resto de los productores de bebidas alcohólicas también planteen sus reparos, como también los han planteado en distintas provincias, ¿no? Pero implica, en este caso, la federalización de la prohibición por completo. Bueno, va de suyo que el sector vitivinícola ya venga planteando una serie de reparos y con muchísimo cuidado también, porque del otro lado de la discusión muchísimas veces también están las asociaciones de víctimas de accidentes de tránsito que reclaman con muchísima razón un endurecimiento con respecto a los controles. Entonces hay que ver cómo se va a dar ese contrapunto a la hora de que se discuta esta iniciativa. Bueno, estamos con el señor Claudio Mardones, estamos con Débora de Urieta. Esto es DTV, segunda edición. Más información, por favor, dale. Yo estuve a cargo de la seguridad de la provincia del 2001 hasta el 2006. Por supuesto que vi muchas cosas que era competencia de la provincia, lo trabajábamos nosotros, pero lo que era de la nación era muy difícil y complicado porque no teníamos los sustentos legales para trabajarlo. Nosotros estamos viendo que en el país hay un movimiento de 1.750.000 aproximadamente de contenedores. Esos contenedores vienen fundamentalmente Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, y termina termina en el puerto de Buenos Aires o termina en el puerto de Rosario. Nosotros no sabemos si lo que está transportando verdaderamente es ¿cómo se llama? Lo que dice ser en la documentación o no. Es por eso que estoy trabajando en este tema y es por eso presenté, porque creo que así como se revisan los camiones de transporte en todo el país, Gendarmería, Policía Federal, Policía de las provincias, ¿por qué nosotros no podemos revisar también los productos que atraviesan nuestro mar, o nuestro río, perdón? Es por eso que estoy creando esto, que tenga competencia, pero
acá hay una competencia que no estamos excluyendo a nadie, al contrario, estamos logrando la unidad de todas las fuerzas de seguridad del país, no necesariamente fuerza a fuerza propiamente dicho, sino la AFIP, aduana, UIF, todos los organismos del Estado de Contralor. Creo que es importante que trabajen en conjunto y también lo tuve en práctica en Corrientes cuando estuve a cargo de la seguridad. Acá trabajábamos todos juntos, todas las fuerzas nacionales juntos en esa época, porque eran tiempos muy difíciles. Usted recordará 2001, 2002, 2003, sí, claro, lo difícil que era el país. Entonces yo unifiqué, en base a una ley que tenemos nacional, unificamos las fuerzas y trabajamos en conjunto, y eso permitió que no tuviera mayor crisis. Bueno, la palabra entonces del diputado del radicalismo correntino. Un dato que tiene que ver con una información de hoy, un proyecto impulsado por la diputada del Frente de Todos, Gisela Marciota, para rendirle el muy merecido homenaje a José Luis Cabezas, el fotógrafo de la revista Noticias, fotógrafo de perfil, asesinado hace exactamente 25 años. Así que bueno, el proyecto pertenece a la diputada del Frente de Todos y bueno, me parece que tendría que haber también consenso y no tiene que haber objeciones. Sí, ¿no? Acá te cuento un poco cuál es el objetivo de la iniciativa. Es destacar la trayectoria justamente del fotógrafo y sus aportes al campo de la investigación política y periodística de la Argentina en los años 1990, cuando se registraron una farandulización de la política y numerosos hechos de corrupción. No olvidemos que lo que lo llevó a la muerte, al asesinato, fue haber tomado la foto de Chabrán, efectivamente. Chabrán. Sí. Así que bueno, es una actitud que suelen tener desde el Congreso para homenajear. Sí, sí. Hoy lo escuché figuras. A Fontevecchia, que era el director de Noticias, claro, en ese momento, planteando que tenía una sensación doble, en el sentido de que por un lado mucho dolor porque se recuerda el asesinato espantoso de Cabezas, pero por otro lado él dice que también cree que fue como un quiebre y que a partir de ahí las peleas del poder con los medios transitaron otros caminos y no el de la violencia física, ¿no? Y la verdad que si uno más o menos recorre esta historia, me parece que está como muy aproximado a la verdad. Sí. Pero bueno, aquello fue espantoso. El otro dato doloroso es que todos los responsables del asesinato de Cabezas están todos en libertad. Así es. Así que bueno, ahí estamos. Ese es uno de los temas que... Claro. Que bueno, uno de los costados que Chabrán decía y que se reflejó tanto en esos años y que reflejaron todos los colegas en ese momento, que era lo que decía Chabrán, que el poder era impunidad, ¿no? Exactamente. Bueno, en parte de eso, a estos 25 años, una parte de ese balance necesario, ¿no? Como planteaba Fontevecchia. También la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires también hicieron un homenaje hoy. Estamos transitando días en donde no solamente se empiezan a hacer conmemoraciones respecto a los hitos políticos que han sucedido en los últimos 20 años, especialmente con lo que fue el 19 y 20 de diciembre, sino con una serie de hitos que marcaron la década del menemismo, y una de las inflexiones fue precisamente el asesinato de José Luis Cabezas. Ya que hoy hablábamos con Schiavoni de lo que eran aquellos años, digamos que básicamente la causa del asesinato de José Luis Cabezas fue un enorme trabajo periodístico que fue dar a conocer justamente la cara de Chabrán. Chabrán era un hombre del cual se sabía mucho porque estaba directamente vinculado al poder político, no solo del menemismo, sino también antes. Sí. Era un hombre que había construido mucho poder a partir de sus vínculos, también con resabios o residuos de la última dictadura militar. Era un hombre que había crecido con el Correo, pero con, la verdad, muchísima capacidad de incidencia sobre los principales bloques políticos del país, que tenía una confrontación en ese momento con Domingo Felipe Cavallo sobre quién se quedaba con el control del Correo, si Federal Express, que él decía que eran los protegidos del ministro de Economía, o él, que era el principal correo privado en la Argentina. Y el gran dato era que todo el mundo hablaba de Chabrán, en el Congreso había lobby del chabranismo, pero nadie le conocía la cara. Exacto. Nadie. Era como un enorme velo de misterio
Había alguna presunción porque era sponsor del Flaco Traverso, que era corredor de turismo carretera, pero nadie conocía la cara. Bueno, y el enorme logro de José Luis Cabezas fue identificarlo en la playa, tomarle una foto, fue tapa de la revista y a partir de ahí comenzó el calvario de José Luis Cabezas, que terminó con su asesinato y con la quema del cadáver. Exactamente. Pero bueno, esto es más o menos una aproximación a la causa de la muerte de Gabriel José Michi Luis que Cabezas. cuenta que él estaba justamente Totalmente, con era el compañero de vida de él, el compañero de trabajo. De trabajo, efectivamente. Habían ido a cubrir juntos la temporada. Que hay un dato de Gabriel que él tendría que haber estado en ese momento. Claro, se fue antes. Sí, porque era su cumpleaños, celebraba con amigos. Exacto. Efectivamente. Y desde entonces empieza, bueno, el otro derrotero, a empezar a investigar cómo fue la trama que derivó en ese asesinato, el rol de la policía de Buenos Aires, el ejército claro. de empresarios, de ex policías. Totalmente. Y también de ex efectivos militares y oficiales que también estuvieron en la ESMA, que participaban de las empresas de seguridad que pertenecían al grupo Yabrán, digamos. Sí. Y el circuito se termina cerrando hoy con muy buen dato que viene el diario AR de los investigadores que están viendo lo que pasó con los Pandora Papers y los Panama Papers, donde ahora aparecen empresas de los herederos de Yabrán inscriptas en los Pandora Papers. Y la otra gran pregunta, ¿no? El gran interrogante de estos últimos 25 años, HC, Héctor Colela. Claro. ¿no? El hombre fue el empresario que heredó el manejo de los negocios. Y que así lo pone Yabrán también, ¿no? H.C, Héctor Colela. Uno de los amigos menos reconocidos del Papa Francisco. Sí, había también en aquel momento enormes dudas sobre lo que fue, después se comprobó, pero fue el suicidio de Yabrán, efectivamente, porque él había dicho, cuando le fueron a tocar el timbre para detenerlo, ahí se dispara, efectivamente. Así es, totalmente. Pero bueno, 25 años, era otro momento absolutamente distinto del periodismo también, porque uno habla, la verdad que hoy, ¿quién le presta atención a la tapa de una revista? Una revista que hoy vende cualquiera. Y hoy en las redes y demás circulan fotos todo el tiempo. Él decía algo así como, si tienen mi cara, Totalmente. Ay, no me acuerdo cómo era la frase que decía de una bala, bueno, no me va a salir, pero la obsesión de no aparecer en los medios, bala en la frente es sería. Imposible. Claro. Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro, Gracias. Dice el compañero productor. Así efectivamente. Que la obsesión, hoy no podrías vivir. Pues, no, claro, pero además el peso, las revistas vendían 100.000, 150.000 ejemplares, bueno, ¿no? También es cierto que hay que reconocer que hay muchos millonarios en la Argentina que detestan que le saque fotos, ¿no? Pero bueno, perdóname. Todavía, sí, que ni sabemos que existe. Y que van a lugares, donde tratan de que haya muy poca gente con celular. Pero perdóname, a partir... No, pero por no le gusta supuesto. para nada. No, hay multimillonarios que uno no les conoce la cara. Lo que sí pasó que a partir de eso, como Yabrán lo había llevado al extremo, algunos optaron por una pequeña aparición, para decir, no queremos ser otro Yabrán, aparezcamos dos veces en 10 años, que haya algún registro. Salir solamente de la estrategia de la publicidad negativa. Totalmente. No hables de mí. No, claro. También creo que está este tema de los secuestros, el temor a ser secuestrado y demás, era una de las cuestiones que le adjudicaban. Bueno, es una cosa como muy, la verdad es como para escribir una novela, porque paradójicamente, también antes de anoche, sufre un asalto el otro empresario telepostal que era Andreani. Totalmente. Porque donde había estado Cabeza, la pelea era de Oca, que era de Yabrán, y Andreani. Entonces era el cumpleaños de Andreani y Andreani celebró el cumpleaños y ahí fue Cabeza. Cuando Cabeza salía, ahí lo detienen. Sí, bueno, paradojas del destino. Increíble. Antes de ayer está en su campo, en San Pedro, Andreani, entran 4 delincuentes y lo roban. Una operación violenta, además. También. Que impactó a todos. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Esto es DTV Segunda Edición. Ya seguimos. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca.
Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Que sucede en el Congreso, te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente que dieron su vida, pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. Cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza, avanza. Si tú también lo sientes, La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Muy bien, esto es DTV segunda edición, estamos con Débora de Urieta, estamos con el señor Claudio Mardones, presentación y hablamos con un hombre del Frente de Todos. A ver.
Ahí está el diputado Fernández. ¿Cómo le va, diputado? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Carlos? Un placer. Igualmente. Bueno, está áspero el mercado de manera previsible desde ayer, ¿no? Cotización de los bonos, el dólar blue, esas cuestiones, tiene que ver naturalmente con el tema de no acuerdo por ahora con el Fondo Monetario, ¿o hay otros aspectos, diputado? ¿Qué cree? No, fundamentalmente es el curso de las negociaciones y la firmeza que ha adoptado el gobierno argentino, que es acompañado, yo creo, por la inmensa mayoría de los argentinos y argentinas, motiva, ¿no? Esta situación en algunos agentes económicos que son los que manejan o terminan manejando el dólar, ¿no? Es decir, que no solamente se refleja en un grado de inquietud en esa cotización, sino que también llama la atención y seguramente la oposición tendría que jugar un rol, en este caso constructivo, otorgando certeza o por lo menos una solidaridad en una negociación, ¿no? Cuando uno escucha que los funcionarios del FMI reconocen en el gobierno argentino avances que significan más trabajo para los argentinos, que significan poner fábricas en funcionamiento, reconocido por todas las entidades empresarias, que era un objetivo principal, la contención del aspecto sanitario con la virulencia que ha tenido esta nueva cepa, son todos datos positivos, más datos sobre la explotación petrolera, gasífera, la perspectiva de nuevos contratos en el plano energético, todas esas notas positivas que reconocen los organismos internacionales de crédito vienen acompañadas con este tironeo en tratar de imponer condiciones que claramente lo explicó el ministro Guzmán a los gobernadores y que derivan en algunas declaraciones donde piden un programa económico sólido y creíble. Y yo cuando veía eso, bueno, que lo diga el fondo está bien, porque es sólido para ellos y creíble es que le hagamos caso a esas indicaciones, a esas conocidas vulgarmente recetas que han fracasado reiteradamente. Lo malo de todo esto es que yo buscaba las palabras y son las palabras que usa la oposición en Argentina, sobre todo vinculada al PRO, sus referentes económicos y políticos que nos piden lo mismo, es decir, que tienen la misma exigencia. Y nosotros, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Razonabilidad en las previsiones que nos piden, porque para ellos sólido y creíble es ajustar. ¿Qué es ajustar las variables? Por ejemplo, el déficit fiscal. O adoptar las políticas cambiarias que también exigen o creen los técnicos del fondo, que son los que contribuirían a esos términos de intercambio. Entonces, cuando nos encontramos ante esto, seguramente lo ven los agentes económicos, como preguntaba usted, y causa inquietud. Lo que tendría que haber es, yo creo que del lado empresario hay claro apoyo y va a haber estos días más expresiones de apoyo a una firmeza argentina. Los que creen en la producción, los que creen en la industrialización y en el trabajo van a brindar apoyo en esto, los sectores del trabajo también, pero hay lamentablemente algunos dirigentes
que ayudan a este ruido que crea una disputa que por primera vez se está haciendo con un grado de conocimiento de la población, de los sectores de la oposición y los agentes económicos en una negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tal? Diputado Débora Urieta lo saluda. ¿Este gobierno cree en el superávit fiscal? Fue uno de los grandes, si se quiere, logros que se le otorgó a Néstor Kirchner, el superávit gemelo, y es algo que de alguna manera como no se le da tanta importancia en este gobierno. ¿No sería positivo avanzar hacia tener las cuentas equilibradas? ¿Usted cree que los que creemos en la producción, en el trabajo, estamos enamorados del déficit fiscal? No. La situación fiscal, lo ideal es ir hacia un equilibrio. El problema es que está en discusión el rol del Estado. Está en discusión las políticas fiscales, sea de dónde se obtienen los recursos y en qué se gastan. Y en una situación donde veníamos con una caída de producción, hay que recordar que el Fondo Monetario Internacional, el préstamo lo hizo en el 2018, donde no estaba la amenaza kirchnerista, sino venía hacía poquitos meses de ganar en la elección de medio término, Cambiemos. Y sin embargo, al hacerse el crédito también adopta las restricciones. Y hay que recordar que se disminuyó el déficit fiscal, pero que esos años significaron, se contuvo la emisión monetaria, que es una de las expresiones también de cómo cubrir el déficit fiscal si no hay acceso a los mercados externos, y no se paró la inflación, creció la desocupación, la miseria y la paralización de la industria. Entonces nosotros sabemos los resultados. Y ahora, en una situación donde venimos, que todo el mundo tiene una situación creada a partir de la pandemia y las consecuencias económicas que trae esto, también en los mismos países centrales. Hay que recordar que, bueno, ha salido en todos lados lo que le respondió el presidente de Estados Unidos, un periodista que le preguntó sobre la inflación. Yo no voy a cometer el improperio ese, pero es una preocupación mundial. Y también han aumentado los déficits. La primera medida que tomó la Comunidad Económica Europea es poder abandonar digamos, los acuerdos que había en los distintos países integrantes de la comunidad en cuanto al respecto al equilibrio fiscal para sortear la pandemia. Es decir, que es un instrumento, el superávit o el déficit fiscal. Poner esto como excusa es decir que tengamos un Estado que no tenga la soberanía, a partir de la propuesta que le ha hecho a la población, de disminuir la miseria, el nivel de desempleo, la utilización de las capacidades productivas y la explotación de los recursos naturales en un tono amigable con el ambiente. Diputado, buenas tardes. ¿Cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Diputado, bien. Diputado, le hago un breve repaso de lo que fueron los intentos de negociación entre oficialismo y oposición, porque hasta un momento, antes del último pronunciamiento de Juntos por el Cambio, existía la posibilidad de que la primera línea de Juntos por el Cambio se reuniera con el ministro Martín Guzmán. Parece que nunca hubo acuerdo con respecto a de que fuera en el Congreso o en el Ministerio de Economía. Quedó esa foto, luego Juntos por el Cambio, como usted dice, planteó que quieren ver un programa creíble y ahí quedó el intercambio entre oficialismo y oposición estancado. ¿Cómo cree que va a hacer ese comportamiento ahora? Estamos en vísperas de conocer cuál va a ser la agenda de extraordinarias. Hasta ahora no hay ninguna previsión de que se vaya a discutir el tema del fondo, pero va a ser tema obligado a partir del 1 de marzo. ¿Cómo cree usted que se van a retomar entonces los intercambios entre oficialismo y oposición luego de estos intentos fallidos que, bueno, han dejado heridos a los dos lados de la polarización, ¿no? Sí, primero permítame, para contestarle su pregunta,
decir que los voceros de la oposición han tenido una clara manifestación de no acordar con las políticas gubernamentales, que está bien, pero diciendo desde el principio, yo integro la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que no van a acompañar ni siquiera las propuestas de Salinas. La discusión sobre si era en el Congreso o era el encuentro en las sedes del Poder Ejecutivo, la verdad que encierra toda una falacia de los mensajes que quieren transmitir a la población, en el sentido de que fue este gobierno, yo fui uno de los que expuso en esa sesión de la importancia de tener una ley que obligue que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional pasen por el Congreso. Entonces ellos diciendo, la resolución pasa por el Congreso para resolver su interna con los gobernadores, quienes asistían o no, me parece que es un juego que la verdad que yo no sé si es legítimo, propio de la política, puede estar, pero no puede llegar a los niveles de justificar un no diálogo en un momento tan crucial para la negociación, porque no es un problema de este gobierno. La verdad que no es un problema ni siquiera de los militantes, es un problema para el pueblo argentino, no va a condicionar. Hablando del no diálogo, lo que plantean es que lo que te dicen desde el Ministerio de Economía es que jamás existió tal invitación. Sí, nunca existió. Yo tengo entonces no había diálogo. con el Ministerio. No, es que ellos dieron como no realizada una reunión en una día y horario en que no lo había hecho el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo van a seguir encontrando la voluntad de diálogo, más aún porque lo necesitamos, es decir, no nos vamos a encerrar ni en el Parlamento ni en el Poder Ejecutivo a discutir este tema. Usted sabe todos los planes. Algunos de los temas que decía el compañero periodista de ustedes que se va a tomar en el Congreso, hay que discutirlo, lo discutiremos el 1 de marzo o en extraordinaria, son todos aspectos productivos los que queremos llevar. Entonces, la ley de agrobiocombustible, lo que hace a la industria automovilística o a la electromovilidad o a la industrialización del cannabis y el cáñamo medicinal. ¿Pero por qué no avanzan esos proyectos? Sí, pregunta, dale. No, esto de por qué no, por ejemplo, el del cannabis tenía dictamen, ya tenía la aprobación del Senado y no se avanzó en diputados. El de electromovilidad jamás se presentó, el de compra argentino se presentó a mediados de diciembre. Digo, se anunciaron muchísimos proyectos de ley que justamente generaban divisas, puestos de empleo y demás, y lo cierto es que no avanzaron en diputados. Bueno, no hace falta que nos pregunte a nosotros, pregunte cuando total pasan por ahí los miembros de la oposición. La verdad que esperamos una actividad muy constructiva, ¿no? Le decía, no quería escaparme a la pregunta que me habían hecho anteriormente, es que nosotros esperamos que haya acercamiento. Nosotros haremos todo el esfuerzo, necesitamos el diálogo. Va a ser imposible que haya sesiones con este nivel de equilibrio de la fuerza si no hay una voluntad y un compromiso serio de poner el tema de los argentinos y argentinas y el futuro y la necesidad y la angustia primero que este jueguito pensando en el 2023, porque la verdad que nosotros salimos a la calle y nos preguntan el hoy día, ¿no? Ahora, diputado, ahí vamos, un tema que hemos hablado varias veces con mis compañeros, con Claudio y también con Débora. Digo, tal vez usted me dice, bueno, se han hecho los intentos y no se pudo, pero desde acá
parecería que habría que multiplicar los contactos con particularmente un interbloque, porque digo, está claro que por decisiones políticas, Juntos por el Cambio, salvo algún proyecto que no genere rispideces, no va a acompañar, y es una estrategia entendible. Ahora digo, que el oficialismo no logre sumar, digo, a gente del interbloque federal donde hay 3 bonaerenses, 2 santafesinos, 3 cordobeses, son como esenciales. Sin acuerdo con esa gente, el oficialismo no puede avanzar. Y la verdad que uno no ve si hay tanta negociación con votos que son imprescindibles. Uno debería decir, che, ¿qué necesitan o qué quieren estos 8? Tal, tal y tal cosa. Bueno, las armamos y armamos un bloque de 129 y funcionamos. ¿Puede haber algo de eso o no? A lo mejor no es usted que lo tenga que resolver, ¿no? Pero bueno, nada. No, van a contar conmigo. Sí, hay claro. 3 votos, hay cordobeses. El presidente del bloque de Hacemos por Córdoba, que está en el bloque federal, ha manifestado su clara oposición. Me parece que hay una competencia porque parece traer votos a ver quién es más anti. Y si no ponemos las necesidades de los argentinos y argentinas, miren, la voluntad de este gobierno nacional es por un mandato que nos otorgó el pueblo argentino, teniendo en cuenta que la composición de las cámaras del Congreso también es resultado de la voluntad popular y que ha otorgado ese equilibrio del que usted habla, es hacer los máximos esfuerzos. Ahora, los máximos esfuerzos tienen el límite que es no justificar el ajuste. Nosotros creemos que durante la campaña electoral que determinó la composición de las cámaras, este fue un tema que no se abordó. Hay otros temas que seguramente están en el candelero, como el de la justicia, que también es que el Consejo de la Magistratura y otros, que también han condicionado la actividad política. Entonces, en esta complejidad de fuerzas muy parejas en el Congreso, tiene que haber negociación, pero lo que no se puede pedir es a un gobierno que está haciendo honor y que está haciendo honor al compromiso adquirido con el electorado en el 2019, con todas las particularidades que nos ha sometido crisis económica y crisis sanitaria, y que vamos a seguir avanzando el diálogo. Ahora, no nos pidan que abandonemos nuestro compromiso. Son 2 cuestiones distintas. Lo ha dicho claramente el presidente ayer. El ajuste significó para que cuando no había que pagar ni las primeras cuotas y para obtener los supuestos resultados macroeconómicos que hemos visto fracasaron totalmente, tanto por el informe que hizo el Fondo Monetario Internacional, como lo han hecho expertos legales y económicos de todo el mundo, ya que se viene multiplicando porque es un caso único de fracaso, o de tan profundo y rápido fracaso. Se aplicaron recetas y el que pagó el precio de la aplicación es el pueblo argentino, son los trabajadores, los jubilados, los empresarios, los pequeños productores, y en realidad lo que nosotros no vamos a repetir esta situación. Nosotros no hemos endeudado ni condicionado la política argentina. Hoy estamos discutiendo con un organismo internacional de crédito, algo que el pueblo argentino ya decidió en las urnas, y lo que se trata es mantener la posibilidad de recuperación económica, social y política también, de calidad política, que es lo que usted explicitaba recién, de diálogo, pero con diálogo fructífero, para tratar leyes imprescindibles. Fíjese que el funcionamiento del Congreso fue muy difícil con la virtualidad y con la supuesta
condiciones que requería este funcionamiento semipresencial. Se objetaban los temas. Para ir y que tuviéramos sesión, tiene que ser a temas acordados. Y la verdad es que lo que tenemos que acordar es que haya voluntad de tratar los temas. Cuando llegamos y logramos el quórum, le dimos el quórum, también en algunas ocasiones, como fue para la ley de patrimonio, ustedes vieron lo que pasó, pero para el presupuesto hubo quórum, pero hubo una clara vocación de dejar sin presupuesto a este gobierno en el marco de una negociación externa única en la historia de la Argentina. Sí, diputado, yo la verdad que hasta podría compartir esto de que el límite es el ajuste. Pero no hay otro, porque el tema económico y el acuerdo con el fondo es central, pero hay otros varios temas que están al margen del acuerdo con el fondo, pese a todo el peso que tiene. Ahora digo, el otro límite no es la parálisis. Usted dice el ajuste y la parálisis, porque si no hay acuerdo, hay parálisis, no hay número. Si no hay diálogo, hay una obstrucción permanente de oficialismo y oposición y no se avanza con nada. Y esa parálisis, digo, tiene un costo también, no el costo del ajuste, pero tiene un costo parlamentario y político muy alto también. Coincido totalmente. Nosotros vamos a encontrar con la voluntad del presidente de la Cámara y de nuestro bloque de reunirnos. Lo que no vamos, seguramente, a actuar bajo un chantaje. Se dijeron cosas impresionantes cuando se discutió el presupuesto nacional. Ustedes, si repasan las largas horas de debate, algunas cuestiones que se dijeron que no tienen sostenibilidad, que hoy estamos demostrando que el país puede seguir funcionando, pero no es lo ideal, sin presupuesto, que va a haber consulta y va a haber acompañamiento a las provincias que necesiten el apoyo de la nación, pero el rumbo productivista, cuando uno pregunta, a ver, y nos quieren decir sólido y creíble, un plan. Y uno dice, ustedes no tienen, yo creí que me iba a preguntar eso, no tienen programa económico. Digo, ¿para qué? Usted cuando establece, yo soy contador público, pero he seguido economía bastante, así que llevo varios años en esto, y nosotros, un sector que nos definíamos de un contenido humanista de la economía, decíamos, ¿para qué? Primero, no es una ciencia exacta. Partamos que es una ciencia social que está vinculada al hombre, y cuando me refiero a hombre me refiero no al género, sino a la especie, pero que está relacionada al avanzar con el tiempo, con el equilibrio con el medio ambiente. Si usted no toma, y las medidas de gobierno que toma no van en recomponer en una distribución más equitativa del trabajo, si usted desarrolla políticas fiscales que no tiendan a que haya una progresividad en las mismas, se ven los resultados. Pero está, pero entonces, digo... nosotros tenemos mayor actividad. ¿Para qué quiere un programa económico si no tiene mayor actividad? En el 2018 yo le pregunté pero al está, diputado, pero digo, pero todos los proyectos... ¿Ellos tenían programas coherentes? No, pero tenían el mejor equipo de la historia. Entonces, no embromemos, el programa coherente es el que, teniendo en cuenta conseguir un equilibrio fiscal, pero no a costa de sacrificar el rol del Estado en momentos esenciales, de mantener la actividad productiva. Y para esto ha habido cientos de medidas
en ese sentido. Sí, pero diputado, pero perdóneme una cosita. Digo, todos estos proyectos que acá creemos que son productivistas y buenos, digo, ley de electromovilidad, la ley de hidrocarburos, la ley de la construcción, de industria automotriz, todos esos proyectos son muy buenos. Me parece que apuntan a mejorar las exportaciones. Lo que es llamativo es que si no hay acuerdo, algún acuerdo con la oposición no va a salir. Ahí es donde digo que me parece que choca esta cuestión y donde me parece que a veces falta más diálogo. Porque el tema es que no es que, está bien, ellos tienen razón, pero yo no saco estos proyectos y los problemas son para la sociedad y para el gobierno si esto no sale. ¿No? Exacto. Claro. Mi voluntad es que salga. No es el gobierno va a seguir gobernando. Usted vio la eliminación de los derechos de exportación a economías regionales que favorece a nuestra Córdoba, sobre todo con la industria del maní, los acuerdos llegados para los precios y cantidades suministradas para los biocombustibles con los sectores vinculados sobre todo al bioetanol del maíz. Pero ahí en ese sentido, diputado, tomo brevemente lo que usted dice con respecto a los biocombustibles, porque así como nosotros hemos repasado periodísticamente que, bueno, digamos, entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, al menos hasta este momento los puentes están cortados, lo que le decía a mis compañeros, bueno, dentro del esquema de alianzas también hay otro espacio que podría ser parte de la interlocución. En el caso específico de los biocombustibles, cuando usted hablaba de Córdoba Federal, bueno, Córdoba Federal ahora no solamente, usted lo sabe mejor que yo, no solamente tiene 3 diputados acá, también tiene una senadora en el otro lado del recinto. Uno de los planteos precisamente de Córdoba Federal es tratar de avanzar en una reforma de la ley de biocombustibles que ahora medianamente está suspendida en un proceso de revisión para poder definir cómo va a ser todo. O sea, señales de que hay alguna agenda de negociación con esos aliados esquivos existe. La pregunta es, ¿evalúan retomar esas agendas de negociación con esos espacios para poder sumarlos a una eventual evaluación del acuerdo con el fondo? ¿O creen que se va a seguir repitiendo, digamos, esta foto en donde el Frente de Todos solamente interpela a Juntos por el Cambio en una polarización en donde lo que se llama estos pequeños bloques provinciales siempre quedan, digamos, en una confrontación permanente con el oficialismo? ¿Cómo van a salir de ese laberinto, diputado? No, por supuesto, con diálogo. En ningún momento se han cerrado los diálogos, se lo puedo asegurar, con Córdoba Federal. En un reportaje de ayer o antes de ayer, Carlos Gutiérrez, de Córdoba Federal, sostiene: nosotros tenemos una clara diferenciación con el gobierno nacional porque los intereses en su conjunto de los cordobeses no solo no están representados, sino que son atacados por el kirchnerismo. Insiste con el kirchnerismo, este es un gobierno muchísimo más amplio que lo que etiquetan como kirchnerismo. Y un largo reportaje donde sigue insistiendo con esto. El biocombustible no está la ley suspendida, sino se está aplicando, se ha llegado a acuerdos. Yo he visitado con el secretario de Energía las plantas de biocombustible en el bioetanol de maíz en Córdoba, están funcionando. Le voy a hacer llegar después anuncio de nuevas inversiones. Nadie invierte. No, se viene siguiendo eso. Lo que sí, la Secretaría de Energía a fin de año se firmó un decreto en donde hay una serie de cuestiones de la reglamentación que están en pleno proceso de negociación y que se van a conocer dentro de 6 meses, digamos. Eso habría otra instancia de negociación, ¿no? Bueno, por eso le digo, pero eso se da en un contexto en donde también, digamos, el sector y este bloque promueve otras salidas alternativas, digo. Se lo digo como parte de ese todo en donde parece que hay una negociación aparte de las diferencias con el fondo, por eso se lo preguntaba. Sí, pero por ejemplo, ellos proponen como bandera eliminar la retención y azuzar permanentemente un conflicto con un sector productivo importantísimo como se denomina el campo, el sector
industrial. Nosotros, y sabe qué, diputado, justo eso que menciona, y esta es mi última pregunta, ¿no? Pero a partir del escenario, digamos, climático, especialmente en el sector agrario, bueno, hay una discusión que ya se viene que tiene que ver con cuáles van a ser los beneficios y la ayuda del Estado federal y los estados provinciales para los distintos productores perjudicados por la crisis climática, por las lluvias, por los incendios. Bueno, nosotros en un ratito lo vamos a contar, pero ya hay distintas iniciativas impulsadas por Juntos por el Cambio para que, especialmente para soja y maíz, la retención sea bajada a 0, que va en línea con lo que usted nos estaba contando. Bueno, parece que esa es la negociación que se viene. Usted forma parte de la Comisión de Presupuesto. Estas iniciativas seguramente van a pasar por esa comisión. ¿Cómo cree que va a ser ese debate? Porque ya, digamos, no sé si, digamos, ya está sucediendo en su provincia, pero en el caso del litoral, en provincias como Entre Ríos o como en Santa Fe, ya es un tema en donde, digamos, la mesa de enlace está ya detrás de esa iniciativa. Pero le pregunto, dentro del oficialismo, ¿cómo van a abordar esta discusión que, si no va a darse en extraordinarias, va a estar a partir del 1 de marzo? Seguramente lo vamos a abordar como lo ha abordado siempre. Con gobiernos como el nuestro no le ha ido mal al campo. En todo caso, cuando han cerrado tambos y le ha ido mal, ha sido en la época de la convertibilidad de Cavallo, ha sido en los años anteriores. Nosotros somos un gobierno que va a defender la producción y el trabajo, y donde haga falta vamos a tener un Estado activo ayudando al que le haga falta. Por supuesto, no sé, yo puedo ponerle de ejemplo lo que pasó en el norte cordobés con los incendios. El gobierno provincial nunca declaró la emergencia y no he sentido que la mesa de enlace haya hecho algún reclamo al respecto. Sin embargo, llegó ayuda nacional. Entonces, la verdad que esto de la competencia, yo creo que hay que ver el país como un conjunto de sectores donde nadie puede tener, ningún sector, el poder de veto sobre otro. Es decir, el sector del campo es una parte importantísima de nuestro país, pero no es el que veta por sí solo políticas públicas. Las políticas públicas son para ayudar a igualar, para ayudar a contener. Es eso lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo seguramente. Muy bien, ninguna pregunta, ¿no? El diputado Eduardo Fernández, Frente de Todos Córdoba. Diputado, muchas gracias. Buenas tardes y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, a su disposición. Igualmente. Bueno, estamos con Débora Durieta, estamos con el señor Claudio y estamos enseguida, Claudio Mardones, pero vamos enseguida con Alberto Asef y después seguimos hablando de todo lo que nos dijo el diputado Fernández, por favor. Con respecto a la convocatoria a sesiones extraordinarias, es evidente de que se ha ido demorando esa convocatoria. Supongo yo, y todo el mundo coincide en esta suposición, en esta inferencia de que el oficialismo no tiene en claro todavía qué agenda enviar al Congreso, aunque hay algunos temas como la cuestión de la electromovilidad, que es interesante. En principio, diría yo que es uno de los temas más importantes, pero nosotros estamos como país atrasados en esta materia. En Europa, para dentro de 2 años, 3 años ya prácticamente se erradican los vehículos automotores a combustible tradicional y ya se está prácticamente introduciendo el motor eléctrico, y nosotros en este proyecto, según he leído, estamos planteándolo para el año 40, 45, es decir, llevamos 10 o más, 15 años de atraso. Hay otros temas económicos de promoción que está mandando el Ministerio de Producción. Todo lo que sea promoción, bueno, es interesante. Obviamente que la actividad económica argentina está muy lánguida, muy débil. Crece pero inercialmente por la propia caída del año 20 y la caída que viene en realidad teniendo sostenidamente desde hace más de una década.
nuestro Producto Bruto hoy, en año 2022, es igual o levemente menor al del año 2011. Eso le da claramente la situación, muy angustiante, muy difícil, muy compleja. Ojalá que podamos avanzar en el febrero, aprovechando todo el mes. Yo calculo que tendría que ser como mínimo una sesión semanal para abordar 4 o 5 temas en cada una. Entonces podríamos agotar la agenda y sobre todo el gran debate que va a significar el tema del Consejo de la Magistratura. Bueno, a ver, ahora Débora Durieta, y un tema que tiene que ver con, bueno, modificación de costumbres atávicas y con un negocio también, ¿no? Pero no es con fines recreativos. No es, Te aclaro, ya desde el vamos, mal. empezamos mal, no tiene nada que ver con fines recreativos, sino para la salud. Y bueno, es uno de los proyectos de ley que comentábamos antes con el diputado cordobés, que es una de las tantas iniciativas que impulsó el Poder Ejecutivo, en este caso el ministro de Desarrollo... ministro de Desarrollo, Matías Culfas. No, exactamente. Ministro de Desarrollo Industrial, Matías Culfas, que lo que busca es generar básicamente un sector que no Hoy existe. Mucha aparición mediática de Culfas explicando esto que estaba diciendo Fernández, de que hay una enorme cantidad de sectores que han crecido. Bueno. En la malaria de datos financieros, bueno, esto es un datito. Efectivamente. Bueno, y justamente busca generar un sector desde cero con vistas a exportar y generar puestos de trabajo de calidad. Justamente se trata del proyecto de ley para regular el desarrollo de la industria del cannabis. Apunta tanto al cannabis medicinal como al cáñamo industrial. Ambos provienen de la misma planta, obviamente. Bueno, y el autor es nada menos que el Poder Ejecutivo Nacional. Matías Culfas es el gran impulsor. De hecho, vino aquí al Congreso, tanto al Senado como a diputados, a dar los principales lineamientos del proyecto de ley. No olvidemos que en el Senado fue aprobado, en diputados tuvo dictamen, se cayó con la, es lo que vos le preguntabas con a la Fernández, renovación, ¿no?, de la Cámara de Diputados. De todas maneras recibiría un amplio consenso, se podría reactivar rápidamente el proyecto. Bueno, básicamente establece un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de las plantas de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para el uso medicinal, incluyendo la investigación, y también, por otro lado, para el uso industrial. En ese caso es el cáñamo. Pasamos a la siguiente plaquita. Lo que esto promueve, el proyecto de ley, es el desarrollo de la industria del cáñamo, que funciona como un insumo para la producción de fibras textiles, ropa, calzado, cosméticos, materiales para la construcción y para papelería. Lo que básicamente establece, o por ejemplo los marcos de anteojos, hay un montonazo de cosas que uno ni sabe que se podrían hacer. Bueno, básicamente lo que establece este proyecto de ley es la creación de una agencia que justamente va a regular a la industria del cáñamo y del cannabis medicinal. Se llamaría así ARICAME, y que como sería un organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo. Es decir, quedaría bajo la órbita justamente del ministerio que hoy encabeza Matías Culfas. Y lo que haría el ARICAME tendrá la función de controlar y, por un lado, emitir las autorizaciones administrativas para el uso de las semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados. También tendrá que regular la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición de cannabis y sus productos derivados con fines ya sean medicinales o industriales. Fíjate que nunca dice fines recreativos, te lo aclaro. No, pero vos sabés que en serio esto digo, ¿qué? ¿no? Vos sabés que yo no sé si es cierto, pero merecería ser cierto, que alguna vez leí que la demonización de la marihuana y del cannabis básicamente arranca en Estados Unidos y es como la contracara a que era una planta que tenía tantos beneficios y tantas ventajas en un montón de aspectos, complicaba tantos business, que la única manera de sepultarla era con la demonización. Así que, la verdad... Puede ser. Podríamos ahondar en el asunto. Exactamente, podríamos. Bueno, hay una serie de respuestas, una serie de preguntas sin respuesta respecto a por qué, digamos, durante la última dictadura militar, toda la posible explotación del cáñamo quedó totalmente prohibida y frenada. ¿Alguno sabe por qué digo yo? Conozco casi nada de temas agropecuarios, pero uno sabe que para la soja o el trigo son comunes por lo menos 100 hectáreas, 200 hectáreas, salvo de hasta 10.000, salvo alguna pequeña zona de la provincia de Santa Fe donde hay campos muy chicos.
Pero en cambio, en la vid necesitas a veces 5 hectáreas, 10 hectáreas. Esto debe ser para hectáreas escasas, me parece, ¿no? No creo que necesites grandes extensiones. Me mataste con el tema de las extensiones. Sí sé que se desarrolla en diferentes puntos del país. No es que tiene que ser en un suelo puntual. Porque en Jujuy hay ya, me parece. Claro, exactamente. Jujuy es la provincia que viene incursionando en el rubro, pero es como... Temperaturas cálidas, presumiblemente. Claro, sí, no tiene... no es que está condicionado por el tema... No están por ahí limitado como ciertos, como ponías lo de la uva, por ejemplo. Bueno, los productores y los que se vayan a dedicar a la comercialización de cannabis o de cáñamo deberán obtener siempre una autorización por parte de esta agencia como requisito excluyente para realizar su actividad. Sí o sí, tenés que tener el visto bueno por parte de la agencia para poder dedicarte a la industria. Hasta ahora son 50 los países en el planeta que avanzaron con la legalización del cannabis para tanto el uso medicinal como industrial. Y se proyecta acá en la Argentina, estos son algunos de los números que trajo Matías Culfas aquí al Congreso, y aclaró que hay números más ambiciosos, pero él optó ir por los más conservadores, que se proyecta para el año 2024 que la producción global sea de 42.700 millones de dólares. Perdón, esto es a nivel global. Mundial. Ahora te digo a nivel país. Sí. Y según las estimaciones del Ejecutivo Nacional, en el caso de sancionarse la iniciativa, la ley podría crear 10.000 puestos de trabajo para el año 2025 y además puestos, algunos como tienen que ver con el desarrollo medicinal y demás de muy alta calidad. Claro. No es que bueno, la verdad que a nivel medicinal es como incontrastable, los avances han sido como muy importantes. Bueno, por eso es lo que plantea de que esto quedó trunco allá en los 70 con la dictadura y era un rubro que nadie buscó reavivar y bueno, y porque se asocia rápidamente con lo que vos decís, con lo recreativo. Gente como vos lo asocia. Exactamente, bueno, también. No, es que culturalmente siempre ha quedado, digamos, vinculado a lo recreativo y eso, digamos, lo hace demonizable. Exacto. Lo que Videla cultivando caña era digamos, tal cual. ¿no? Pero bueno, digamos, esto también tiene que ver con lo que hablábamos recién, porque esto también habla, digamos, de cuáles son los puntos de coincidencia. En el caso específico de la ley de explotación del cáñamo industrial, la creación del ARICAME y todo, bueno, encierra toda una interlocución con el radicalismo y especialmente con el gobernador jujeño Gerardo Morales, que bueno, se ha transformado en estos años en uno de los principales impulsores de esta iniciativa, digamos. Forma parte de algunos de los puntos de coincidencias que puede haber entre la provincia de Jujuy y el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de la Producción, ¿no? Y eso ha sido producto de una serie de consultas también y de intercambio. Podríamos decir de que dentro del menú de iniciativas para las extraordinarias, esta es la que tiene más chances de poder llegar lo más rápido posible al recinto y poder avanzar en el recinto sin un camino de espinas, ¿no? Porque ya tuvo dictamen, digamos, tuvo el visto bueno de ambos espacios, fue una ley que tuvo bastante acompañamiento, lo mismo en el Senado, y ya tiene la mitad del camino hecho, así que uno prevé que sería una de las iniciativas que impulsaría, junto por ejemplo con el que tiene que ver con la construcción, que también está la búsqueda de la agenda positiva. Yo te digo una cosa, a mí ayer me dijo Débora Durieta, me dice, Pato, el martes está el listado, y hoy me dijo, mira, Pato, a la noche. No, pero algunos me dicen miércoles. Yo dije, eso es lo que dicen. Yo ya escribí tantas veces lo mismo que ya. Pero ahora me dicen de Casa Rosada que llegaría hoy a la noche y otros me dijeron mañana a la mañana. Bueno, hay que poner como los reyes. 5 de enero puede ser a la noche. Claro, tenés una franja horaria, 12 de la noche, 6 de la mañana. Pero iban a convocar el 17 de enero. Hoy es 25 y todavía no convocaron. ¿Viste? Mucho anuncio, mucho ruido. Yo creo, la verdad, en serio, yo creo que... bueno, primero, es importante lo que hablamos, enseguida vamos con la diputada Marilú Quirós, pero digo, este clima que hablábamos con Fernández, de que están como, él no puede anunciar ningún acuerdo, no es jefe de bloque, Fernández, no es el presidente de la Cámara, pero está como áspero un acuerdo, ¿no? Es que a mí esto me consta que no se les consultó el temario, no se negoció, no están ni al tanto de cuándo se va a conocer el temario. ¿Viste? Están como más rápido. Ayer hablabas con Torello y más, estás como más rápido para decir, no se puede porque son muy malos los que están enfrente, antes que buscar algún camino. Sí, es así. Mucho empeño con eso. No me puedo juntar porque dijo tal cosa, ¿no? Sí.
Sí, hay que decir que el último comunicado del bloque del radicalismo, por fuera de todas las advertencias, dejó un par de guiños diciendo, bueno, estamos dispuestos a discutir proyectos vinculados al empleo y la producción. Todos estos proyectos. Quizás esa sea la ventanita en un escenario en donde posiblemente la parte más difícil va a ser... Yo creí que ibas a decir la ventanita del amor. Pero bueno, no. pero por ahora está cerrada esa ventanita del amor. Vamos con la diputada Quirós, por favor. A ver, Pro del Chaco. Un día de suerte para nosotros hoy. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque todavía tenemos luz en el día de hoy. Muchos cortes. Se corta la luz todos los días, cada rato. Realmente el Chaco está viviendo una situación difícil, tremenda, donde los ciudadanos tenemos temperatura de cerca de 50 grados, no estoy hablando realmente con muchos incendios, con una situación alarmante y está muy difícil está. La falta de mantenimiento, por supuesto, hace muchísimo tiempo. Acá tenemos postes de antaño que se van quemando y que los transformadores explotan, es una cosa que hay que ver, y no hay no se estipula un presupuesto para la parte energética y obviamente colapsa. Con estas temperaturas, imagínense, donde todo el mundo tiene que estar con aire acondicionado medianamente, obviamente que no hay aparatos que aguante si no está en condiciones de trabajar. ¿Y tema tarifas? Salvando, y tenemos las tarifas más altas, tenemos tarifas altísimas acá en el Chaco. Realmente es una vergüenza. Pagamos muchísimo más la luz acá que todos ustedes allá. Otra cosa, muchísima gente tampoco tiene luz eléctrica, Así que... bueno, no sé, estamos así acá. Muy bien, y ahora el señor Claudio Mardones con un tema muy sensible. Hay plata de promedio y esto ya lo empezaba a esbozar en el diálogo con el diputado Fernández. Así es. Hablamos de la crisis por sequía en el campo argentino. Venimos especialmente tanto en Santa Fe como en Entre Ríos con distintos planteos, especialmente de los sectores agropecuarios por el impacto de la crisis climática, tanto por la sequía, la ausencia de lluvia, y también por el impacto en la disminución del caudal del río Paraná. Esto en un contexto también de distintos incendios. Bueno, estos tres componentes han hecho que desde el comienzo del año, especialmente la mesa de enlace y el resto de las organizaciones agrarias hayan planteado la necesidad de que el gobierno evalúe medidas de ayuda y de salvataje. De hecho, el ministro Julián Domínguez ya anticipó que iban a haber algunas medidas. En el caso de la provincia de Entre Ríos, el gobernador Gustavo Bordet también anticipó de que iban a avanzar, pero digamos en ese contexto, así como también está la resistencia de la mesa de enlace, el diputado Federico Angelini, rosarino, de la provincia de Santa Fe, del bloque PRO, presentó... Muy macrista, sí, señor. ¿no? Exactamente, sí, el señor. Más macrista de los santafesinos. Así es, y en un contexto en donde presenta esta iniciativa con 17 confirmantes, todos del PRO y también del monzoísmo, o sea, del bloque que no forma parte del PRO y que está conducido por Margarita Stolbizer. En concreto, la iniciativa lo que plantea es reducir a cero los derechos de exportación para soja y maíz de los productores afectados por la declaración de emergencia agropecuaria o de zona de desastre. En concreto, lo que busca esta iniciativa es establecerlo por 6 meses. El beneficio en el caso de prosperar se extendería por 6 meses y concluiría el 31 de diciembre de 2022. Es decir, que propone aplicar esta medida por 360 días en los territorios que la provincia afectada haya declarado en emergencia agropecuaria. Recordemos de que ya existe desde el año 2009 la Ley 26
6509, que es la que reglamenta cuáles son los mecanismos que tiene el Estado federal para poder definir una zona de desastre o una zona de emergencia a partir de la reglamentación del Sistema Nacional para Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Lo que busca la iniciativa de Angelini es buscar una aplicación en el marco de esta ley para poder garantizar la reducción a cero de los derechos de exportación, de las retenciones que, recordemos, para la exportación de soja y de maíz es del 12%, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional la pueda extender, subir al 15%. La iniciativa también repasa una serie de cuestiones y también tiene un guiño político que lo que plantea es invitar a las provincias a la reducción de impuestos para los ingresos brutos, sellos y tasas para los sectores afectados. Es decir, le está diciendo en esta iniciativa que reduzca los impuestos a los sectores agrarios afectados por la crisis climática cuando vienen de firmar el consenso fiscal, el nuevo consenso fiscal que precisamente les permite aumentar esas tasas y esos impuestos provinciales. Hay un dato importante y tiene que ver con el contorno de la situación económica que afronta este sector. Convengamos que es el sector exportador más dinámico de la República Argentina y que en este contexto la Bolsa de Comercio de Rosario sacó un informe el 13 de enero pasado, hace ya 10 días, en donde hablan de un estrés hídrico de verano que hizo caer la proyección de cosecha de soja y maíz de entre 9 y 8 millones de toneladas para esta temporada. Esto lo lleva a números y sostiene que respecto a los precios internacionales, sostiene que la pérdida de ingresos netos del sector productor ya asciende a los 2.930 millones de dólares. Esto, dice Angelini, va a implicar menos fletes, menos servicios financieros y de intermediación, menos consumo, con un impacto sobre la economía argentina estimado en 4.800 millones, es decir, un 1% del PBI estimado para este año. Bueno, estos son los principales contornos de la iniciativa que lleva Angelini. Bueno, es muy interesante por varios aspectos, porque acá pasa más o menos lo que discutíamos en el tema de bienes personales. Acá, ¿cuál es la contraoferta del gobierno? La asistencia del gobierno era... yo te sigo cobrando retenciones, pero te asisto económicamente para aquellos que fueron castigados. Acá el problema es que vos decís, che, me castigó la sequía, no pude cosechar, no te puedo pagar. Que es entendible. Ahora digo, ¿y cómo hace Guzmán si le ingresan 4.000 millones de dólares menos en concepto de retenciones? Bueno. Es la parte que no está contada. Sí, y lo otro, que es un poco complejo, porque acá vos no deberías pagar si te declaran la zona de desastre climático. En primer lugar, así es. Lo que me dicen los meteorólogos que conocen el tema es que esta es una sequía particular porque está muy focalizada. Y, por ejemplo, es muy difícil decir todo el sudoeste de la provincia es zona de emergencia, todo el sudeste, porque son como focos muy puntuales de algunas hectáreas que te castigan parte del campo o te castigan parte de la zona, pero no toda. No todo. Entonces es muy difícil la declaración. ¿Quiénes dicen eso? ¿Quiénes dicen eso con mucha fuerza? A mí, los gobernadores. Bueno, a mí me la dijeron los meteorólogos del campo, que dicen, mirá, no se puede, porque es cierto, hubo tanto calor que te quemó. ¿Pero qué te quemó? Te quemó 10 hectáreas, no las 150 hectáreas. Bueno. Entonces, bueno, es parte del problema. Sí, señor. Bueno, y es lo que viene sucediendo. Así como nos encontramos con distintas provincias en donde sus legisladores provinciales ya vienen planteando estas iniciativas, bueno, la respuesta de los ejecutivos provinciales es avanzar en medidas de auxilio y de ayuda, pero no bordear el tema de la reducción de las retenciones. Es la misma señal también que está surgiendo de parte del Poder Ejecutivo Nacional. Lo que sí, esto anticipa dos cuestiones. En primer lugar, que si este debate entra habilitado en extraordinarias, cosa que parece muy poco probable, si no va a pasar directamente a partir de marzo un debate vinculado en donde la oposición va a insistir en la reducción de retenciones, llevarlas a cero. Que en este tema se ponen de acuerdo rápido. En un frente en donde, digamos, ya hemos visto tal cual, en donde además hemos visto, digamos, un avance coordinado en lo que va a ser el planteo de la mesa de enlace. Claro. Y también específicamente en el caso de esta iniciativa de Juntos por el Cambio. Claudio Mardones. Claudio, tenemos que ir terminando. Señora Débora Ureta, ¿alguna cuestión pendiente?
Se viene proyecto de ley unificado para reformar el Consejo de la Magistratura por parte de Juntos por el Cambio. Viste que teníamos varios proyectos. ¿Tenían 3 o 4? 3 o 4, diputados y senados. O sea, una todo en uno, lo avaló la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, lo están redactando, se va a presentar ahí los próximos días. el de Carvajal, el de Pablo El de Carvajal Tonelli, justamente es como el que no van a tener tan a la vista, sino más bien... me gustaba, el de 7, rápido. Rápido, sin comisiones. Bueno, no, van a ir por más que nada el de Tonelli, el de Negri y los de los senadores Cornejo y Giapcopo. Hasta cualquier momento, Durieta. Muchísimas gracias. Igualmente, Mardones, aquí terminamos. Nada más. Gracias. Buenas tardes.